La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. Creemos en la absoluta y total inspiración de las Sagradas Escrituras. Por eso, este podcast, este estudio bíblico, tiene como lema 2 Timoteo 3, 16 y 17. Pero también hago la advertencia cada vez que vamos a iniciar este estudio bíblico de que esta no es una acción suficiente o necesaria para su salvación o para su crecimiento espiritual. Es una ayuda. Necesita estar vinculado a una iglesia local, una comunidad de creyentes que comparten con usted lo que usted cree y lo que usted sabe, y que puede crecer por el compañerismo, por la edificación mutua del cuerpo según la ley que el Señor ha establecido para el crecimiento de nuestra vida cristiana. Busque con urgencia, si no la tiene, una iglesia saludable. ¿Qué es una iglesia saludable? Una iglesia saludable, no perfecta, porque no la hay perfecta, es aquella que reúne 3 condiciones. 4. La primera, gira única y exclusivamente alrededor de las Sagradas Escrituras. No hay profecías extras, no hay revelaciones extras, no hay visiones extras, etcétera, etcétera. La segunda, que sea una iglesia que ministra bien los sacramentos. Y los sacramentos o las órdenes que dio directamente Cristo a su iglesia son 2. Bautizar y conmemorar su muerte en la Santa Cena, la Eucaristía. Tercero, una iglesia que aplica bien la disciplina bíblica, que exhorta, que corrige, que reprende. Y por último, una iglesia que se preocupa por la guarda del día del Señor. Con esas 4 condiciones básicas, podemos pensar que tenemos una iglesia saludable. Le exhorto a que se vincule a una iglesia de esas, no solo para consumir, sino para producir. Y como siempre lo hacemos, ahora le invito a que nos encomendemos al Señor para que Él sea el que nos enseñe, el que nos hable, el que nos diga lo que Él quiere de nosotros, a través de su palabra únicamente. Oremos juntos. Padre Celestial, en esta hora y en este momento, suplicamos tu ayuda, suplicamos tu misericordia, suplicamos la llenura de tu Santo Espíritu, tanto en nosotros los que leemos y exponemos las Sagradas Escrituras, como en todos aquellos que por razón de tu soberanía están escuchándonos hoy, están estudiando con nosotros, están recibiendo de ti una bendición especial por ocuparse en tu santa palabra. A cada uno de nuestros estudiantes, a cada uno de nuestros seguidores, a cada uno de los que nos escucha, de los que ora por nosotros, de los que está comprometido con este ministerio, te rogamos gracia, paz, crecimiento, edificación, para que sean gloria y honra para ti, exaltación para Cristo, y que extendamos juntos el reino de los cielos en esta tierra, en este país donde tú nos colocaste para vivir nuestra peregrinación hacia la patria celestial. Todas estas cosas te las suplicamos en tu nombre, porque no hay otro nombre, ningún otro nombre, ninguna otra posición supera la tuya. El único eficaz y suficiente eres tú. Por eso oramos en tu nombre. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos 1 al 17. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba,
Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: «Señor, ¿tú me lavas los pies?». Respondió Jesús y le dijo: «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Pedro le dijo: «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió: «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Le dijo Simón Pedro: «Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo: «El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos». Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: «No estáis limpios todos». Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: «¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis». Cristo lava los pies de los discípulos. El versículo 1 de esta porción que acabamos de escuchar merece una atención especial. La expresión «a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin». Subrayo esta última parte. A los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Frente a esta espléndida declaración, somos transportados de inmediato a las frases pronunciadas por el Señor Jesucristo en su magnífica oración sacerdotal en el capítulo 17 de este mismo Evangelio. Capítulo que estudiaremos con detenimiento dentro de poco. En primer lugar, consideremos el versículo 2 del capítulo 17. «Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste». Quiero hacer énfasis en esa última parte. «Para que dé vida eterna a todos los que le diste». Miren cómo hay un sometimiento, una línea aquí de autoridad. Y Cristo la reconoce, no porque Él no sea igual al Padre o porque no sea Dios, sino porque así está establecida desde la eternidad en la voluntad trinitaria de ese sometimiento voluntario de una persona con la otra, siendo el único Dios. Como le has dado potestad, versículo 2 del capítulo 17, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Consideremos frente a este versículo que el Padre le dio potestad a Cristo, su Hijo, para que diera vida a los que el Padre le había entregado. Esa es la particularidad, esa es la especialidad del asunto. No es que Cristo no tuviera el poder o tuviera la autoridad para hacerlo. Hay ese sometimiento voluntario trinitario que expresa la voluntad del Padre en la elección y la voluntad del Hijo en la redención. El Padre dio potestad a Cristo, su Hijo, para que diera vida a los que el Padre le había entregado, los que el Padre había escogido desde la eternidad. Cristo no fue enviado para salvar a todos los seres humanos. Eso debe quedar claro. Solo
a los que el Padre le dio. Eso es la consideración primera en este capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Nos estamos adelantando un poco a propósito de lo que estamos estudiando en el capítulo 13. Segundo, el versículo 6. Miren el versículo 6 del capítulo 17 de San Juan. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. No estoy emitiendo conceptos personales, ni estoy planteando doctrinas personales ni pareceres personales. Estoy mostrándoles lo que Cristo dijo en su oración sacerdotal antes de ir a la muerte. Cristo, el Hijo enviado del Padre, solo hizo la voluntad del Padre. Se manifestó solo a los que el Padre le había dado, a los que él había escogido desde antes de la fundación del mundo. Eso es claro, no hay ninguna dificultad aquí, ni ningún lenguaje subliminal o una cosa misteriosa que nos lleve cerca al gnosticismo para una interpretación solo de iniciados o de gente muy inteligente. Está muy claro, muy puntual. La revelación de Dios es sencilla y el Espíritu Santo la aplica y la transmite a quienes son de Dios. En tercer lugar, miren el versículo 9 del capítulo 17 de San Juan. Estamos en el capítulo 17. Nos hemos adelantado un poco a propósito de lo que estamos estudiando en la porción de hoy. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, dice el versículo 9 del 17. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. ¿No se les hace extraño esta reiteración de nuestro Señor Jesucristo en esta oración sacerdotal? Porque tuyos son. Observa el versículo 10. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en esos que tú me diste. Yo añadí esto, ¿no? Y yo he sido glorificado en ellos, dice textualmente el versículo en la Reina Valera del 60. Ahora, en cuarto lugar, miren lo que dice el versículo 11 del capítulo 17 de San Juan. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Esto, cuando lleguemos a estudiarlo, va a ser maravilloso, porque esto de la unidad es algo que nosotros descuidamos con mucha frecuencia, pero que es algo crucial y algo muy especial para nuestro Señor Jesucristo y para el Padre y para el Espíritu Santo. Es un asunto trinitario. En quinto lugar, mire el versículo 24. Padre, aquellos que me has dado. Sigue insistiendo en el tema. Es la palabra de Dios, no es mi concepto. Si usted rechaza, si usted rehúsa, si usted dice esto no es verdad, usted no está diciendo el pastor Leonel es mentiroso o está interpretando malamente la palabra. Está aquí, claro, esto no necesita interpretación. Miren lo que dice textualmente. Dice, Padre, aquellos que me has dado. ¿Qué le buscamos a eso? ¿Qué otra interpretación le damos? Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Querido estudioso de la Biblia, querido seguidor, nosotros hemos sido amados desde siempre en Cristo, porque el Padre nos entregó desde siempre al Hijo para que fuéramos salvados. Cada día leo todas estas cosas en la Biblia y medito, estudio y escudriño acerca de estos asuntos. Me sorprendo más y más acerca de la dificultad. Óigase bien, me sorprendo por la dificultad que muchos en el mundo, muchos seres humanos, muchos colombianos, muchas personas que Dios ha puesto en mi vida, muestran frente a la doctrina de la predestinación. Me admiro por esa dificultad. Ellos dicen, eso es imposible, eso no puede ser. Pues lo estoy leyendo de la Biblia. No lo estoy diciendo yo, no es algo que a mí me parece, no es mi concepto personal. Algunos se ofenden y varias veces he perdido su estima y su amistad y he sido expulsado de iglesias y nunca más me volvieron a permitir compartir con ellos, porque les expongo mi fe en este sentido doctrinal. Pero la Escritura está repleta de referencias y declaraciones respecto de la misma doctrina que les estoy exponiendo en estos momentos. Negarnos a estudiar y a comprender esta preciosa doctrina posiblemente no nos lleve a una condición de incredulidad,
pero sí, con toda seguridad, nos llevará a perder el gozo profundo e infinito de la salvación que podemos tener ahora en nuestra vida terrenal, y nos impedirá un pleno conocimiento de Dios y de Jesucristo, o por lo menos un conocimiento más amplio, porque pleno creo que nunca lo lograremos, pero un mayor conocimiento de el Padre y de Jesucristo a quien Él ha enviado. Con toda seguridad, el poner en duda esta doctrina nos pondrá en un peligro terrible de llegar a ser miembros de la reprobación divina. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Noten ustedes en el versículo que acabamos de leer, a los que antes conoció, también los predestinó. Esto está fielmente traducido del original griego. No hay otra cosa, no hay otro sinónimo o antónimo o parónimo o lo que usted quiera. No, los predestinó. Les dio un destino para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Imagínese la dimensión de nuestro llamamiento. Es asombroso. Y en vez de enojarnos, en vez de resentirnos, en vez de decir, no, eso no puede ser, deberíamos caer de rodillas agradeciendo a Dios que Él haya determinado tal cosa. Porque ¿dónde nos quiere llevar el Señor? El versículo continúa diciéndole, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hemos sido llamados a ser hijos adoptivos, a ser hermanos de Jesucristo, con todo lo que Él es, con toda su plenitud. Eso es asombroso, es asombroso. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Como yo suelo hacerlo siempre, no estoy trayéndoles aquí ningún otro soporte para estas enseñanzas, sino la Biblia misma. Acaban de escuchar. Otra vez, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para un propósito, para un destino. Él nos predestinó a ser santos y sin mancha delante de Él. Y le hace todo el contexto del capítulo 1 de Efesios, es grandioso. Es sencillamente increíble que no puedan ver esto en toda la Escritura. Miles y millones de personas y se priven de un gozo intenso, profundo, por la vida cristiana que se nos ha dado en Cristo. Desde antes de la fundación del mundo, por toda la eternidad. Así de segura es nuestra salvación. Es un asunto absolutamente y únicamente de Dios. Y nada es de nosotros. Otra doctrina por la cual muchos reniegan y se enojan, porque todavía hay miles y millones de personas que se llaman cristianas, que siguen a Cristo, que escuchan la Biblia, que la leen, pero que piensan que tienen que ganarse la salvación o que ellos son protagonistas en este proceso. Pues no, la Biblia no dice eso en ninguna parte. Nada de eso. Y por eso estamos aquí estudiando esto muy detenidamente en base a lo que el Evangelio de San Juan nos está enseñando. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 22 al 30. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos.
Nuestro Señor Jesús tiene un pueblo en el mundo que es suyo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender hoy. Eso es suficiente. Hay un pueblo en esta tierra, en este planeta, desde que se inició hasta el día de hoy y hasta el día que Él vuelva o esto se acabe. Hay un pueblo que le pertenece, que es de Él, que Él lo quiso así, que lo escogió, que Él lo formó, que Él lo hizo. Los compró y pagó caro por ellos. A precio no de dinero, ni de oro, ni de plata, a precio de sangre. Y los puso aparte para Él, para sí mismo. Ellos se rinden a Él por la gracia de Él y por el poder de Él en el Evangelio como pueblo peculiar y único. A los que Cristo ama, los ama hasta lo sumo, hasta el más no poder, sin medida. Nada puede separar del amor de Cristo al creyente verdadero. Espero que este regreso al capítulo 10 del Evangelio de San Juan, como el adelanto al capítulo 17, nos ayude para afianzar esta magnífica doctrina de la Biblia y para verla con los ojos del Espíritu. Mucha gente hoy en día va tras sofismas de distracción que le quitan la posibilidad, como ya lo dije y lo he reiterado, del gozo del florecimiento espiritual, del crecimiento espiritual, del fruto espiritual. Y verdaderamente no pueden ver fruto en sus vidas que glorifiquen al Padre y que los haga verdaderamente discípulos de Cristo, porque tienen lagunas grandísimas y extraordinarias en su fe, en su conocimiento. Y para eso la iglesia debe funcionar como Cristo quiere que funcione. Váyanse al capítulo 4 del libro de los Efesios y estudien la función primaria de la iglesia. Y verán que lo que les estoy diciendo no es asunto mío. Muchas personas creen las mentiras de la superación humana, el falso evangelio de la prosperidad y los postulados de los que niegan el dolor, las lágrimas, la enfermedad, la pobreza y la muerte para los cristianos. Hay gente que desea ardientemente oír la mentira y anestesiarse profundamente contra la verdad. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Estamos en mucho peligro. Por eso, las densas tinieblas en el matrimonio, la familia, la sociedad, la patria y hasta en la iglesia. Necesitamos con urgencia, escúcheme bien, necesitamos con urgencia volver al estudio amoroso y piadoso, disciplinado de las Sagradas Escrituras, si queremos que nuestros hijos y nuestros nietos y bisnietos tengan mejores oportunidades de vida en sosiego, paz y verdadero progreso, es decir, lo más cercano posible a la verdadera felicidad. Necesitamos volver a las Escrituras. Necesitamos volver a Dios. Hace apenas unos días, mientras el mundo se llenaba de jolgorio maléfico, celebrando el Halloween, nosotros celebrábamos el gran día de la Reforma, el día en que Dios, en su misericordia, puso un hombre que le dio la cara a las densas tinieblas de la humanidad y volvió a presentar la luz del verdadero evangelio de Cristo. Este fue Martín Lutero, el día de la Reforma, 31 de octubre. Solo Escritura, solo Escritura. Amados consiervos pastores que me escuchan, por favor, vuelvan a la Reforma, vuelvan a los apóstoles, vuelvan a los profetas, la sola Escritura, nada más, porque el mundo está necesitando esta verdad de Dios que cambia y transforma y vuelve a la creación original de Dios a toda criatura que cree en Cristo y acepta el Evangelio de nuestro Señor. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Cristo
es la planta de la uva. Nosotros somos las ramas. Necesitamos estar pegados a este tallo, a esta planta, porque separados de Cristo, la vid verdadera, nada podemos hacer. Nada. Estoy hablando de la salvación de tu alma. En primer lugar, en primera instancia. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. De manera muy puntual, de manera muy clara, de manera muy sencilla, la Biblia nos vuelve a dar una gran enseñanza aquí. ¿Cómo es que nosotros podemos glorificar a Dios? Dando fruto. ¿Cómo podemos dar fruto? Solo estando unidos a Cristo. ¿Cómo podemos estar unidos a Cristo? Solo por medio de la palabra. Y de la oración, claro está. ¿Cómo podemos llegar a ser verdaderos discípulos de Cristo, verdaderos cristianos, verdaderos seguidores del Señor Jesucristo? Dando fruto. Entonces hay unas preguntas aquí muy importantes para hacernos mientras estamos estudiando y reflexionando en estas cosas. No sabemos cuándo llegará nuestra hora. Estoy hablando de la muerte individual. Esto es algo que debemos pensar seriamente. Por eso, lo que tenemos que hacer como preparativo constante para el día de nuestra muerte, la cual llegará tarde que temprano, nunca debe quedar sin hacer. Mi querido estudioso, mi querido seguidor, mi querido oyente, no deje para mañana lo que puedas hacer hoy. Si hoy te está hablando Dios con estas palabras, hoy es el día de arreglar la relación con Él. Dios te está hablando. Dios te está hablando. Respóndele. Prepárate para el día en que tengas que encontrarte con Él cara a cara. Y para que podamos hacer lo que verdaderamente necesitamos hacer en esta vida, en preparación para ese día y esa hora del encuentro con nuestro Hacedor y nuestro Juez, es necesario empaparnos profundamente de la palabra de Él, de la palabra de Dios. Y esto no se logra en manera distinta sin estudiarla, sino estudiándola y cada día en forma disciplinada y piadosa. No podemos saber qué camino de acceso a los corazones de los hombres tiene el diablo, pero algunos pecados son tan excesivamente pecaminosos y es tan poca la tentación a ellos, es decir, es tan automática la comisión de esos pecados de parte del mundo y de la carne, que es evidente que vienen directamente de parte de Satanás. Jesús lavó los pies de los discípulos para enseñarnos a pensar que nada nos rebaja si podemos fomentar la gloria de Dios y el bien de nuestros hermanos. Debemos dirigirnos al deber y dejar de lado todo lo que impida lo que tenemos que hacer. Cristo lavó los pies de sus discípulos para representarles el valor del lavado espiritual y la limpieza del alma de las contaminaciones del pecado. No deje de pensar en el daño tan terrible que ocasiona un pecado. Primero a ti, después a los que tú amas y están más cerca de ti, tu familia, tu matrimonio, tu cónyuge, tus hijos, tus parientes cercanos, tus compañeros, amigos y sobre todo, si perteneces a una iglesia, eres miembro del cuerpo de Cristo, todo el daño que haces al cuerpo. Hay que pensar en eso. Nuestro Señor Jesucristo hace muchas cosas cuyo significado ni siquiera sus discípulos saben lo que significa en el presente, como no lo supieron sus discípulos en el momento en que estaban con Él. Pero lo supieron después. Y lo mismo nos sucede a nosotros, lo sabremos después en la medida que maduramos. Al final, vemos que era lo bueno de los hechos que parecían peores. Porque a veces, en nuestra inmadurez, lo bueno nos parece malo y lo malo nos parece bueno. Pero a medida que maduramos, vamos mejorando el discernimiento y la sabiduría en nuestras vidas. No es humildad, sino incredulidad, rechazar la oferta del Evangelio como si fuera demasiado bien rechazarlo.
como si fuera lo mejor, lo que más me conviene, lo verdaderamente inteligente y sabio. Tengamos cuidado con eso. Es solamente prepotencia y orgullo. No pensemos que el Evangelio es cosa imposible de ser ofrecida a nosotros o a cualquier persona por su grandeza o noticia demasiado buena para ser cierta. De eso tan bueno no dan todos los días, decimos los colombianos, para indicar que las cosas buenas tienen un valor. Son difíciles, hay que adquirirlas con sudor y lágrimas. Tienen un costo proporcional a lo que queremos. Todos los que son espiritualmente lavados por Cristo tienen parte en Él, y solamente ellos, no cualquier persona o todas las personas de todos los tiempos, como piensan algunos. Este asunto es una oferta solo para los que el Padre le entregó al Hijo, solo para los elegidos, solo para los escogidos. Desagradable lo que estoy diciendo, puede ser, te ofende, puede ser, pero no son mis palabras. Son las palabras de Dios. Es la revelación de Dios. Y si esto te está interesando, escudriña y estudia por tu cuenta y pídele a Dios que te muestre la verdad. Escúcheme bien lo que le voy a decir en estos momentos. Solamente a todos los que Cristo reconoce como escogidos del Padre, solo a estos, salva, justifica y santifica. A nadie más. Téngalo muy presente. Y lo invito a escuchar estas porciones de la Escritura, a meditar en ellas, a estudiarlas, a escudriñarlas, a compararlas, a mirarlas a través de toda la Biblia, desde el Génesis hasta que lleguen al libro que estamos por escuchar. Vamos a la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Indiscutiblemente es una descripción del triunfante Jesucristo, que ahora se presenta y se revela como Rey de reyes y Señor de señores, como Juez supremo. Está en toda su gloria, ya no viene más para sufrir, ni para ser despreciado, ni humillado, ni matado. Ahora es el Rey en posesión. Dice la última parte del versículo 14 del capítulo 17 que acabamos de escuchar. Dice, y los que están con Él, los que están con Cristo, los que están con el Cordero, son llamados, elegidos y fieles. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados, en otras palabras, felices, dichosos a lo sumo, los que son llamados a las bodas del Cordero. No todos los seres humanos están llamados a las bodas del Cordero. Hoy Dios está llamando. Hoy Dios está llamando. Lo que dice la última parte del versículo, estas son palabras verdaderas de Dios. No es invento mío. No es asunto mío. Necesitamos en Colombia comenzar a tomar el cristianismo en serio y a mirarlo como alternativa de solución. El cristianismo ha influido la sociedad y el mundo desde siempre. La Biblia ha estado presente en muchos pueblos de la humanidad desde sus inicios. Y Dios ha traído bendición a los pueblos, y verdadera paz, y verdadero progreso, y verdadera prosperidad, y verdadera bendición y gozo. ¿Por qué hoy no lo tenemos en cuenta? Porque han venido los agentes de Satanás, abrumando las nuevas generaciones, acabando con la mente y la inocencia de nuestros niños, y creando una sociedad que no conoce a Dios, y este es el desastre de los desastres. Necesitamos volver a las Escrituras. Antes de dar por terminado este estudio, después de haber pensado en lo que hemos meditado, en lo que hemos reflexionado, en lo que hemos aprendido, hemos tratado de enseñar, claramente se nos declara en todo esto
Y especialmente en el último versículo que acabamos de leer de Apocalipsis, que no todos los seres humanos son objeto de la gracia, la bondad, el perdón, la misericordia de nuestro Señor, de nuestro Dios. Tampoco todos los seres humanos son llamados a las bodas del Cordero. ¿Esto no le dice nada? Que el Espíritu Santo lo guíe a toda verdad es mi oración. No se conforme con una alabanza impresionante. No se conforme con un espectáculo dominical de luces, de oscuridad, de humo, de danzas. No se conforme con buenos y prácticos programas especiales en la iglesia. No se acomode a ninguna manera de entretenimiento en la iglesia. La iglesia no fue creada para entretener. La iglesia fue creada para testificar de Cristo en el mundo, basado en el testimonio de los profetas y de los apóstoles y nada más. Busque una iglesia que enseñe y proclame el Evangelio de Cristo, la sola Escritura, únicamente la Biblia. Esto es urgente. Necesitamos esto con suma urgencia. Verdaderos amantes de la palabra de Dios. Para no dejar tema suelto, volvamos a nuestro texto en San Juan 13 por unos minutos para concluir hoy. Pedro se somete más de lo requerido. A veces hay cristianos que quieren ir más allá de lo que Dios quiere. Pedro ruega ser lavado por Cristo en su totalidad. Cuán ferviente es por la gracia purificadora del Señor Jesús y el efecto total de ella, que desea ser bañado no solo en sus pies, sino hasta en sus manos y su cabeza. Según expresión de Pedro en el texto, los que desean verdaderamente ser santificados, desean ser santificados por completo, y que sea purificado todo el hombre en todas sus partes y poderes. Pero no olviden que esto fue hecho. Esto está consumado, esta es la obra de Cristo. Sin perder de vista que esta obra completa ya ha sido efectuada por Cristo en su vida de obediencia perfecta y su humillación hasta la muerte y muerte de cruz. El creyente verdadero es así lavado cuando Cristo lo recibe como enviado del Padre para que lo salve Cristo, el Hijo, para su salvación. Entonces podemos ver con toda claridad cuál debe ser el afán diario de quienes por gracia están en un estado justificado, esto es, lavar los pies, limpiar la culpa diaria y estar alertas contra toda cosa contaminante. Y es un ejercicio de cuerpo, es algo que debemos ejecutar los unos para con los otros, como hijos del uno solo Dios y como discípulos de Jesucristo. Esto debe hacernos sumamente cautos. Desde el perdón de ayer debemos ser fortalecidos contra la tentación de este y todos los días. Cuando se descubren hipócritas, no debe ser sorpresa ni causa de tropiezo para nosotros. Fijémonos en la lección que enseña aquí Cristo en este capítulo 13 de San Juan. Los deberes son mutuos. Debemos aceptar ayuda de nuestros hermanos y debemos darles ayuda. En la iglesia nos juntamos para edificarnos los unos a los otros y crecer con el crecimiento que da Cristo. Efesios 4. Santiago capítulo 5 versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Espero que hayan notado lo que dice el versículo en la primera parte. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Cuando vemos que nuestro Maestro sirve, como está haciéndolo con sus discípulos al lavarle los pies y al llamarlos a la mesa, no podemos sino ver cuán inconveniente es dominar o ponernos en una posición por encima de otros, teniendo un alto concepto de nosotros mismos y despreciando a los demás, lo cual podemos hacer de muchas maneras, especialmente no exhortando, no arreglando diferencias, ni aceptando nuestros defectos ni nuestros pecados, ni resolviendo conflictos amorosa y oportunamente entre nosotros, especialmente en el matrimonio y en la iglesia.
Y el mismo amor que llevó a Cristo a rescatar y reconciliar a sus discípulos cuando éramos enemigos, o llenos de dudas y de incredulidad, o faltos de entendimiento, o desunidos, ese amor debe influir entre nosotros. Ese amor debe ser una condición especial que nos motive por gratitud, por comprensión, porque realmente hemos entendido el Evangelio, porque realmente creemos lo que vemos en las Escrituras. Lo que nos dice Dios, lo que hizo Cristo, lo que enseñaron los apóstoles, lo que dijeron los profetas. Eso debe dar resultados en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad. Colombia necesita un cambio. Colombia lo único que necesita es a Cristo. Lo único que necesita este hermoso, rico y bello país es la palabra de Dios. Mis queridos seguidores, mis queridos estudiosos de la Biblia, no necesitamos nada más, ni requerimos nada más. Ahí lo tenemos todo. Luchemos en oración y haciendo el bien todos los días contra este rechazo sistemático de Cristo y su Evangelio en nuestro país. Pidámosle a Dios todos los días perdón por lo que nuestros legisladores y nuestros gobernantes hacen y permiten con relación al aborto, a la identidad de género y a tantas otras cosas que solo son pretensiones humanas, pero que dañan, destruyen, abren la puerta a la muerte, a la destrucción, a la infelicidad. Pidámosle a Dios que muchos, miles, millones de colombianos volvamos la mirada a Cristo, pero no ya para mirarlo en la cruz clavado de pies y manos, con el costado herido y traspasado y una corona de espinas, desnudo y avergonzado ante la vista de todo el mundo, sino para poner los ojos en un Cristo resucitado, glorioso, triunfante, que está en medio de nosotros, que llevará a su iglesia hasta el último día. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, su verdad será vigente y será de bendición, y que un día volverá para reinar definitivamente y para juzgar a todas las naciones, a los vivos y a los muertos. Amén. Estudiemos la Biblia con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.